Tardes, muy buenas a todos los que nos acompañan en esta sesión. Todavía no. Todavía no, ya son foquito rojo, recuerda. Los que nos acompañan en esta sesión del Congreso Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Se trata, como todos pueden entender, de un evento que a mí por lo menos me parece de la mayor importancia, porque recordar la creación de una institución que ha sido tan importante en la vida política de México durante todo el siglo XX, acompañando, por cierto, a la Revolución Mexicana de 1910 y todo, y después, incluso hasta la fecha. Ha tenido un papel determinante en la educación de los mexicanos, de todos los niveles, no solamente de primaria, sino también de secundaria, de bachillerato e incluso de licenciatura. Me parece entonces un acierto que los organizadores hayan pensado en este tema para conmemorar el primer centenario de la Secretaría de Educación Pública. La mesa que tenemos hoy lleva por título general Vasconcelos, el personaje, y nos van a acompañar como presentadores, como ponentes, 4 distinguidos académicos que de una manera u otra han estado cerca del desarrollo de la Secretaría de Educación Pública con uno u otro tema. Nos van a dar una imagen muy precisa de lo que ha sido el papel de la Secretaría de Educación Pública o de alguno de los personajes, como José Vasconcelos, por cierto, que han contribuido o contribuyeron al desarrollo y al papel que ha tenido la Secretaría de Educación Pública, como ya dije, en la educación en México. En primer lugar, nos va a hablar la doctora Rosa Isabel Gaitán con una ponencia que ha titulado Diplomacia de la Revolución, Vasconcelos y la identidad hispanoamericana. Antes de darle la palabra, quisiera dar solamente algunas líneas de su muy amplio currículum que ha desarrollado como académica, como investigadora e incluso como poeta, como mujer de letras, ¿no? Y entonces, bueno, ella es doctora en Relaciones Internacionales por UNAM, diplomada en Estudios Literarios por la Universidad Iberoamericana y en Literatura Mexicana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue distinguida con la medalla Gavino Barrera al mérito académico que otorga la UNAM, como todos sabemos, a sus estudiantes más distinguidos por sus estudios de posgrado. Actualmente es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y a la División del Sistema de Universidad Abierta y a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en el área de política exterior. Ahí ha desarrollado una gran labor formando una innumerable cantidad de alumnos a los cuales les ha dirigido la tesis. También ha impartido conferencias, participado en grupos de investigación y docencia, y es autora en la colección del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su más reciente publicación es Suave Patria, una patria nueva, nutricia y auténtica para los mexicanos. López Velarde, en la revista El Maestro, que apareció en la revista Signos Históricos de la UAM. Sus libros recientes son La política exterior de la Revolución Mexicana, en el centenario de la Constitución de la Constitución de 1917, que coordinó junto a Alberto Enríquez Perea y Alfonso Sánchez Mújica, y que apareció el año pasado. Y finalmente la doctrina Carranza, Práctica Internacional y Legado Doctrinario, de 2018, que fue publicado por el Instituto Nacional de Historia de las Revoluciones Mexicanas. Sus líneas de investigación más importantes son política exterior, pensamiento internacional de México, diplomáticos mexicanos
literatura, cine y relaciones internacionales. Es, como decía, una breve semblanza, pero creo que nos da una imagen muy precisa del trabajo, del muy amplio trabajo que ha desarrollado la doctora Rosa Isabel Gaitán, gran amiga también, no puedo obviarlo desde hace muchos años, y me da mucho gusto haber hecho esta presentación. Adelante, Rosa Isabel, perdóname, no puedo decirte doctora, por la cercanía afectiva que hay contigo. Adelante. Muchas gracias, Pedro González. En efecto, es un gran gusto compartir contigo y con los colegas esta mesa sobre el Vasconcelos, el personaje, como se le ha denominado. Yo quise vincular esta conmemoración a la que me invitaban con los otros trabajos que he venido haciendo en los últimos años. Y entonces se me ocurrió buscar a Vasconcelos en el Archivo Genaro Estrada, y fue una muy grata experiencia de investigación y que dio como resultado un artículo mucho más con mayor contenido del que aquí voy a hablar, pero aquí quiero mencionar que fue para mí muy, muy grata esta experiencia, y quiero hacer una presentación que motive también la curiosidad de nuestro auditorio, ¿verdad? Entonces voy a empezar por compartir la pantalla. Y decirles, que voy a hablar un poco de lo que sería un extracto o una parte minúscula de lo que fue la diplomacia de la Revolución ya en la época obregonista. Y para ello quiero comentar algo sobre la idea que de Hispanoamérica ayuda a construir justamente Vasconcelos, ¿verdad? Y para ello les voy a hablar del papel de Vasconcelos como embajador especial en una comisión particular a la que fue asignado. América, qué estaba pasando en el continente en esos años, cómo se vincula con la Revolución Mexicana, y el papel de Cuauhtémoc en los discursos de Vasconcelos en esta misión que desarrolla en América del Sur. Entonces, voy a comenzar por invitarlos a ver un fragmento de este material que me encontré grabado y que fue muy interesante para mí ver. No sé cómo quiero quitar esto. Con gente real y las superamos. En un momento estoy revisando con ustedes esto. Sí. A ver. De Río Janeiro encontró una estatua de Cuauhtémoc, el emperador azteca, precisamente aquí a mis espaldas, en el barrio de Flamengo. Vamos pues con este peculiar sitio de esta joya que era Río de Janeiro. El sitio pocos lo conocen. Está en Flamengo, una de las zonas de clase media en Río de Janeiro. La plaza se encuentra casi desierta, sobre todo en un día en el que juega Brasil, pero es común que esté una estatua como la que se observa en Avenida de los Insurgentes. La estatua de Cuauhtémoc, el emperador azteca, está en Brasil,
Fue un regalo de México en 1922 con motivo del centenario de su independencia. Dos países hermanos que se unieron como quería en aquel entonces el rector de la UNAM, José Vasconcelos, en su libro La raza cósmica. La estatua muestra a Cuauhtémoc con el brazo derecho sosteniendo la lanza en movimiento de pelea. Se lee en el redondel de la calle la placa con el nombre de la avenida que reza la historia de que fue el último emperador azteca que encabezó la resistencia contra los españoles. En el juego contra México, los brasileños que viven en la zona se acomodan en el regazo de Cuauhtémoc, pero saben que en el fútbol es otra cosa. Pues esto es lo que encontramos, o lo que me encontré, ¿verdad? Sobre esta misión diplomática de Vasconcelos en América del Sur, justamente en 1922, cuando ya era secretario de Educación Pública. ¿Qué pasaba en América en estos años? Bueno, pues había un auge de los movimientos estudiantiles que van a cambiar el panorama de las universidades. Se cambiaba la esencia de las tareas universitarias que se habían centrado hasta entonces en la formación de las élites dirigentes de cada país. Al vincular dichas tareas con los movimientos sociales y políticos que buscaban el cambio social. La reforma universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, va a ser resultado y motor de muchos movimientos. Para un intelectual como Vasconcelos, Sudamérica era muy atractiva y para los universitarios de la zona, la personalidad de este lo era también. Tenía un papel como intelectual y político, con propuestas audaces, declaraciones controvertidas y una actividad política apasionada e intensa, como han dicho muchos de sus estudiosos o algunos de sus estudiosos, ¿verdad? Yo revisé documentos del Archivo Genaro Estrada, como les he comentado, y en ellos uno puede acercarse a un interesante periplo que aborda la faceta de Vasconcelos, que siendo secretario de Educación Pública, se va a conectar con el quehacer internacional de México, que fue propio de la etapa revolucionaria, rica en pruebas, intentos e insistencia en la defensa de su proyecto nacional de desarrollo, que retaba a las grandes potencias y particularmente a Estados Unidos, recientemente confirmado al finalizar la Primera Gran Guerra en Europa, en eso, ¿verdad? Como un gran poder mundial. Y con ese poderío, la Revolución Mexicana y su diplomacia tuvo necesidad de aprender a negociar. Es una misión interesante la que encabeza Vasconcelos, ¿verdad? Se realiza en un momento importante de la política mundial, continental y mexicana, como he señalado. Se consolidaban varios procesos en ese momento. El mundo sale del ajuste político y económico internacional de la Primera Guerra Mundial. Había surgido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. América daba pasos en la construcción del sistema monroísta, impulsado por Estados Unidos, y México recién salía de su revolución. Adoptaba una carta constitucional y se encontraba en un proceso de pacificación interna. Debía además enfrentar los intereses de los inversionistas extranjeros y sus gobiernos. La política internacional era un instrumento esencial para desarrollar, para lograr el respeto de todos los países al derecho que México exigía para que pudiera modificar su legislación, darse las leyes que le convinieran y usufructuar sus recursos naturales. A este programa de acciones, que fue calificado de nacionalista, lo acompañó desde la época de la primera jefatura de Carranza una política internacional de promoción y difusión muy importante. En su momento, Vasconcelos, como representante de la intelectualidad mexicana,
del gobierno obregonista y su proyecto de reconstrucción nacional, era un representante idóneo para difundir e impulsar la idea de la unidad hispanoamericana que vamos a ver que Vasconcelos va a reiterar en los discursos que imparte en este viaje. Aquí vemos a Obregón y su gabinete, y en el extremo derecho se encuentra Vasconcelos. Como miembro del gabinete de Obregón e impulsor de la reforma universitaria y educativa en México, reconocido como uno de los más brillantes intelectuales de América, su viaje a América del Sur destacó el interés de México en la política internacional continental y muy seguramente tuvo impacto en otros países, porque visitó varios además, ya que a las conmemoraciones del centenario de la independencia de Brasil asistieron países de las diversas regiones del mundo. A estas celebraciones se celebró simultáneamente o se realizó simultáneamente la exposición nacional conmemorativa, ¿no? Y aquí tenemos un folleto al respecto. El embajador especial declaró que la visita a Brasil no era un mero acto de cortesía, que buscaba ser un medio práctico para conseguir que los sentimientos de afecto que ligan a Brasil y México se transformaran en relaciones efectivas entre la industria y el comercio. Decía, ya pasó la época romántica de las relaciones iberoamericanas y ha llegado la hora de ligar nuestros pueblos por los lazos estrechos y constantes del intercambio de ideas y del intercambio de productos. También pretendía Vasconcelos dar a conocer la situación social y política de México mediante entrevistas, artículos y conferencias en ese viaje. Una idea que planteó Vasconcelos en su labor diplomática, en particular, era la de que para lograr que los pueblos se entiendan y trabajen en común, debían buscarse niveles similares de desarrollo y de democracia en todos los países de América. Así, era ese el primer paso en la construcción de la identidad iberoamericana, una unidad que debía sustentarse en la creación de una nueva civilización basada en elementos de dos clases. En elementos de todas clases, vinieran de donde vinieran. Una civilización original y no copia de ninguna otra. El papel de cada nación de América era el de construir entre todos un nuevo mundo del espíritu a fin de ser dignos del mundo material que descubrieron y poblaron nuestros antepasados ibéricos. Para ello era necesario estrechar las relaciones y las comunicaciones entre todos los países. Vasconcelos va a impartir 2 conferencias en Río, pero también va a estar en Buenos Aires, en Montevideo. Habló en estas conferencias del problema de México, que hacía una interpretación de la historia de México hasta ese momento de la Revolución, y otra conferencia sobre la educación en México. ¿Verdad? En la exposición internacional, para su participación, México manda a hacer esta portada que será el stand, o que dará paso al stand de los productos mexicanos, ¿verdad? Después esta misma va a ser regalada a la ciudad de Río de Janeiro en una ceremonia
especial, ¿no? En la propuesta que plantea Vasconcelos, en la propuesta que plantea Vasconcelos en sus conferencias, va a resaltar esta necesidad que decía de construir una identidad propia, reconociendo la herencia europea e incluso el aporte de los Estados Unidos a partir de una mezcla de razas que produciría otra, una nueva. Era necesario, según él, ver hacia adelante sin copiar modelos, construir algo propio en cuanto a identidad, en cuanto a esencia. No se podía partir, decía, de los antiguos cánones que habían producido las sociedades hasta ese momento. Debía realizarse la construcción de la nación a partir de nuevos parámetros, no más tratados, alianzas o intereses exclusivamente comerciales. México quería construir una nación y un espíritu latinoamericanos con fuerza, dignidad, nobleza y generosidad a partir de las fuentes hispanoamericanas y latinoamericanas. Propone una nueva forma de organización para encontrar un futuro y un progreso para los pueblos de América, y para ello era necesario agregar los aspectos espirituales a la educación y al desarrollo de los mismos. En esta imagen podemos ver cómo un diario de Río habla del papel de la política de Álvaro Obregón, del papel del embajador de México en Río de Janeiro, en Brasil, y la presencia del embajador especial Vasconcelos, ¿verdad? Para terminar, quisiera yo señalar que retoma Cuauhtémoc para cerrar la entrada que hice de mi presentación, porque él cree que es el héroe que, pese a la adversidad, cuando todos creen que todo está perdido para la gran Tenochtitlán, él retoma el ánimo y convoca a su pueblo a dar la lucha hasta el último esfuerzo. Y él cree, por lo que yo concluyo de los discursos de Vasconcelos, es que es el ejemplo que los pueblos latinoamericanos tendrían que seguir en esta construcción a la que me he referido. Sin embargo, creo que al cumplirse casi un siglo de que fueron hechos estos planteamientos, sigue siendo el comercio el que dirige gran parte de las interacciones entre los países, las regiones y el mundo en general. La identidad latinoamericana sigue construyéndose y la política internacional de México ha transitado del impulso que le dio la promulgación de la Constitución del 17 y su proyecto de nación a una etapa en la que la apertura comercial y los tratados de libre comercio opacan otras acciones. El siglo XXI, que ya recorrió sus primeras 2 décadas, impone un gran reto en materias como la migración, el terrorismo, el tráfico de armas y de personas, las armas nucleares y otras más poderosas, ¿verdad? El desempleo, la destrucción del entorno natural. La propuesta vasconceliana de 1922 nos hace voltear hacia la esencia y condición que podría conducir la política internacional de México en estos días. Sin embargo, aún hace falta instrumentar la praxis que el mismo Vasconcelos no planteó en su momento. Pues aquí dejaría mi participación por ahora, embajador González. Muchas gracias, doctora Gaitán. Una muy, muy interesante ponencia.
Primero porque Vasconcelos es el primer secretario de Educación Pública, ¿no? Es algo que de inmediato establece el vínculo entre la Secretaría y la necesidad de conocer los aportes de José Vasconcelos a la construcción de esa institución de la que hoy estamos conmemorando los 100 años. Y segundo, porque estás dando a conocer una faceta relativamente desconocida de Vasconcelos, que es la de diplomático, ¿no? Cuando se habla de él, muy pocas veces, por lo menos yo no había escuchado hablar de esta misión como diplomático, y sobre todo del trabajo que realizó en dos áreas que hoy están de moda, pero que se olvida a veces que México prácticamente desde el siglo XIX lo ha hecho: la diplomacia pública y la diplomacia cultural. Esto a veces hay una gran cantidad de artículos que están apareciendo sobre la importancia de la diplomacia pública, la importancia de la diplomacia cultural, y se olvidan que hay una gran tradición mexicana en este rubro. Y aquí con esa ponencia pues nos has recordado que diferentes personajes y personalidades del México del siglo XX ya hacían con mucho talento y cumplían con mucha eficacia esas tareas que se encargaba el gobierno, en este caso de Obregón. Vamos entonces a darle la palabra ahora a Jorge Luis Arellano, que con una ponencia que él ha llamado El Memorioso, en una evocación del escritor Jorge Luis Borges. Sí lo pronuncié bien, ¿verdad? No vaya a ser que me equivoque yo como algún importante político y ande yo después en boca de todo el mundo. La obra que ustedes todos conocen, Funes el Memorioso, seguramente de ahí proviene el título que Jorge Luis Arellano le ha puesto a su ponencia. Él no la explicará si es así. Voy a darles también unas cuantas líneas de su currículum, simplemente para que nos podamos dar cuenta de todo lo que ha hecho. Él estudió Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también estudió Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa. Actualmente se encuentra cursando una maestría en historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en este caso en la Unidad de Azcapotzalco. Sus temas de investigación se han centrado en la obra de los intelectuales mexicanos durante los siglos XX y XXI y la relación de estos con el Estado. Temas sin duda fundamentales también para conocer el papel que estos intelectuales han aportado o han desarrollado, y luego lo que han aportado también a la historia de las ideas en México y de la educación también en este caso, ¿no? Adelante, por favor, Jorge Luis. Gracias, maestro Pedro González. Bueno, yo he preparado una ponencia en torno a las memorias de Vasconcelos, pero específicamente, obviamente, al periodo que nos interesa en este coloquio, que es el periodo del educador, digamos. Voy a leerla de manera que mediante la pronunciación nos demos cuenta cuando sea la voz de Vasconcelos la que está hablando. Empiezo con un epígrafe que dice: basta leer a Vasconcelos para aborrecerlo y adorarlo en igual medida, de Christopher Domínguez Michael. A diferencia de otros lugares del mundo, las autobiografías y memorias de políticos son poco frecuentes en nuestro medio y además en su mayoría son de escaso valor tanto literario como informativo. Excepción a la regla es la monumental autobiografía de José Vasconcelos, Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. La obra de Vasconcelos abarca diversos ámbitos humanísticos y sería difícil catalogar a las memorias en su conjunto como las más importantes, pero son estas, con la aproximación crítica necesaria, la ventana más clara a la vida del hombre que fue lo mismo político, filósofo, escritor y educador. Llama la atención, por cierto, que dada la riqueza de toda su obra y a pesar de útiles acercamientos, aún no exista una biografía definitiva de Vasconcelos. Es un pendiente que seguramente algún historiador atenderá en un futuro.
En el terreno político, el mayor legado de Vasconcelos fue su paso como primer secretario de Educación Pública del país. A esos vertiginosos 21 meses de su vida dedicó parte sustanciosa del Desastre, el tercer tomo de su autobiografía. Escritas en la década de los 30, las memorias son en buena medida resultado de la derrota personal y política a la que lo llevó la década anterior, pero más que eso, son producto de su pensar y de su actuar, de su ser. Él, creyéndose redentor incomprendido, buscó exculparse a través de las letras. ¿Cuál es la visión que Vasconcelos plasmó de la etapa que lo convertiría en apóstol de la educación y maestro de América? La escena ocurre en 1924, en su despacho en la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos platica con Francisco Morales, director de Educación Primaria y Normal. Ha mandado su renuncia a Obregón, ya que para él todo está muerto desde hace tiempo. Lo está desde que Obregón decidió apoyar a Calles, pues no se concilian los esfuerzos civilizadores de un departamento con el plan de entregar la presidencia a un salvaje. Lo persuaden, y él mismo se convence, de que Obregón no le aceptará la renuncia que le ha presentado y que lo mejor es esperar, al menos, a que se tenga un sucesor a su puesto. En ese instante, ya hacía un balance de su labor en la Secretaría y lo que podía esperar para el futuro. Había sido un bello sueño, el propósito de levantar al país por medio de la educación. Cuando apenas comenzábamos, nuestro presupuesto fue burlado y reducido para pagar tropas adictas, para enriquecer a generales, para fortalecer de nuevo al militarismo que nos deshonra desde hace un siglo. He perdido aquí 4 años de mi vida. No dejo en firme sin unos cuantos edificios que no tardarán en ser albergue de fariseos. Y precisamente porque nuestra obra ha sido noble y fecunda, se volverá contra nosotros. No nos será perdonada, y porque nuestra obra y nuestra presencia será una acusación viva contra la iniquidad de los que vienen, no nos dejarán en paz, procurarán aniquilarnos. Desde luego, los 4 años que habían transcurrido no eran perdidos como se apresuró a calificarlos, ni para él ni para México. El juicio severo encaja más bien dentro de la propia visión que Vasconcelos pretendió que se tuviera de él mediante sus memorias. Escribió en un pasaje del Desastre que fueron esos breves años en que fue mi pasión la multitud, sus dolores y sus potencialidades, igual que otros amores también me fue infiel, me traicionó con rufianes. Además, como lo han apuntado diversos estudiosos de su obra, Vasconcelos siempre acentuó los momentos trágicos y amargos de su vida, en cambio los de placer y goce los trataba siempre con brevedad. A Vasconcelos le faltó tiempo, dejó en efecto una obra inconclusa, en construcción, pero que había avanzado muchísimo en los 4 años que le tocó acaudillar el destino de la educación. El contraste era evidente. Cuando asumió la rectoría de la universidad, pronunció un afamado discurso en el que dejaba constancia de las ruinas que veía. Afirmo que esto es un desastre, pero no por eso juzgo a la universidad con rencor. Todo lo contrario, casi la amo, como se ama el destello de una esperanza insegura. La amo, pero no vengo a encerrarme en ella, sino a procurar que todos sus tesoros se derramen. Quiero el derroche de las ideas, porque la idea solo en el derroche prospera. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. En ese momento él sabía y se guardaba para sí mismo que durante el porfiriato Justo Sierra había hecho cosas interesantes a las que podían darse continuidad. Una de mis preocupaciones fue recoger los hilos de lo que había dejado sin concluir Justo Sierra. Tomó el reto y convirtió a México en ejemplo de propios extraños. México, por unos años, fue el lugar de la utopía. Tras la victoria de los sonorenses ante Carranza mediante el Plan de Agua Prieta, era evidente para los cercanos de Vasconcelos y para él mismo que sería invitado a formar parte del gobierno. Pero Vasconcelos no se engañaba. La invitación no solo sería por el apoyo que ofreció y por el prestigio del que ya gozaba en el ámbito cultural. Sus lacayos mataron al viejo Carranza y como no tenían con qué cubrirse el rostro los de asesinos, echaron mano de Antonio Villarreal y de mí, los supervivientes de la Convención de Aguascalientes, los que habíamos sostenido la bandera patriótica a través de 6 años de vicisitudes. En una ocasión, en una comida organizada por Obregón en el Colón, Miguel Alesio Robles cuestionó a Vasconcelos refiriéndose al gabinete que ya planeaba de la Huerta. ¿Y usted qué va a pedir? Alesio Robles le preguntaba, le dejó en claro, porque estaba interesado en la rectoría de la universidad, equivalente en ese momento al Ministerio de Educación. Iría por el puesto solo si Vasconcelos se rehusaba. Este le contestó que a una universidad con los lineamientos que le dejaron los carrancistas, yo no me paro. Además añadió, lo que yo quiero es rehacer un poco mi hacienda, volver a mi trabajo profesional. Sin embargo, dejaba un reparo al final. A menos de que vaya para deshacer el mal que hizo Carranza
y a tomar la universidad como base de un ministerio que no soñó ni don Justo Sierra. Finalmente, después de varios días de meditarlo, tomó una decisión y le fue atribuida la rectoría. Estaba obsesionado, según sus palabras, con la universidad, ya que sería la base para crear un ministerio que transformaría el alma de México. Vasconcelos tenía claro que lanzada la brega, la verdad no puede ser serena. Debe ser agitada como la tempestad y luminosa como el relámpago, firme como el rayo que derriba las torres de soberbia del mundo. Y se puso a trabajar en lo que consideraba una labor de redención nacional. El plan que llevaría a cabo en los siguientes años era tan coherente, tan sencillo y tan vasto, de acuerdo con el propio Vasconcelos, que el poeta italiano Gabriel D'Annunzio lo consideró una bella ópera de acción social. Vasconcelos se vanaglorió por ello, ya que, dijo, siempre me han preocupado la opinión de los poetas. Las reformas constitucionales necesarias no estuvieron listas antes de que De la Huerta terminara su itinerato. No obstante, en cuanto a facultades y accionar, ya era propiamente un ministerio. Ya solo urgía legalizar nuestra acción, dar prisa a la creación de su legalidad. Asimismo, el sonorense facilitó un presupuesto de cerca de 18 millones. Mismo fomento económico tuvo con Obregón, quien el primer año, a través de las cámaras, asignó 25 millones de pesos. Suma ridícula para una tarea seria, consignaría Vasconcelos, que sin embargo reconocía que se trataba del doble de lo que había destinado el gobierno de Madero y el triple de la época porfiriana. Algunas de las acciones de Vasconcelos fueron abiertamente contrarias a la ley. Era la única manera de avanzar a la velocidad que él pretendía. Ejemplo de ello fue la búsqueda del que sería el recinto de la Secretaría. Después de sondear y rechazar algunas opciones, eligió la sede del antiguo convento de la Encarnación. Declara sin rubor en sus memorias que el camino ordinario para construir un edificio gubernamental era encomendarlo a la Secretaría de Obras. Allí tomaban 1 año o 2 discutiendo fachadas y costos. Enseguida la obra se daba a favoritos y la construcción se quedaba sin terminar, o se caía a los pocos años de concluida. Decidió, por lo tanto, hacer por nuestra cuenta y riesgo todas las construcciones. Ya con Obregón como presidente se dio el ansiado arranque de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos, meticuloso como era, destinó tiempo incluso al decorado de su oficina. Carlos Pellicer llegó un día con él diciéndole que había visto en venta una bella estatuilla de Minerva, pero esta tenía la cabeza rota y pegada con pasta. Tanto mejor, la darán más barata, contestó Vasconcelos, y además pidió al poeta tabasqueño, vaya y trátela como para usted, porque si saben que la compra el gobierno, le subirán el precio. Para Vasconcelos, era tan importante los fines como los medios y la manera de llegar a ellos. Por ende, lo primero era trazarse un programa sencillo, pero coherente y completo, y enseguida desarrollarlo según van dando ocasión las circunstancias y provocando estas circunstancias cuando ellas mismas no se ofrecen. Tal es el secreto de una labor que llega a ser grande. Además de los 3 ejes esenciales de su proyecto, escuelas, bibliotecas y bellas artes, Vasconcelos sumaba otras 2 actividades auxiliares, que eran la incorporación del indígena a la cultura hispánica y la alfabetización de las masas. Echó manos a la obra. Respecto al primer fundamento, las escuelas, Vasconcelos logró que se diera la creación y mejoramiento de escuelas en todos los niveles. Por otra parte, los maestros tendrían un papel primordial que no se les había dado nunca. Deberían ser, de acuerdo con la visión del Ulises Criollo, misioneros modernos. Vasconcelos declinó sugerencias que le daban para atender la demanda creciente de maestros. Una de ellas fue sobre la posible llegada de profesores extranjeros, que, en su opinión, seguramente fracasarían. ¿Qué buscaba entonces el ministro? Agobiado estuve varias semanas por la insistencia de otro tipo de educadores, que llamaremos, a falta de otro nombre, el investigador, a los cuales les decía con sarcasmo Vasconcelos, vaya usted al campo a investigar, tómese los meses que crea necesarios para redactar informes y formular gráficas. Cuando usted esté de regreso, ya habremos nosotros transformado las condiciones que va a estudiar y no leeremos sus informes. Sobre el segundo componente del plan, recordaba Vasconcelos en sus memorias que cuando nosotros empezamos a crear, no había ni en la capital una sola biblioteca moderna bien servida. Las bibliotecas Cervantes e Iberoamericana, sobre todo, fueron concebidas para llenar ese vacío. Según Vasconcelos, donde quiera que yo encontraba un cimiento antiguo, sobre él procuraba levantar un arco, una columna, un techado. Durante el periodo vasconcelista en educación, la dirección de bibliotecas estuvo a cargo de Julio Torri, Carlos Pellicer y Jaime Torres Bodet. Lo acompañaron un numeroso equipo de personas. Y como también los había
como bien lo sabía Vasconcelos, de poco o nada iba a servir la red de bibliotecas si no se despertaba entre el pueblo el interés por la lectura. ¿Y por dónde ha de comenzar el que quiere hacer leer? Se cuestionaba y encontraba respuesta mediante otra pregunta. ¿Hay en el mundo persona ilustrada que niegue que el comienzo de toda lectura culta está en los autores clásicos de la humanidad? Se editaría los clásicos, títulos como la Ilíada y la Odisea se repartirían en escuelas nacionales y en bibliotecas, aunque es importante recordar que el quehacer editorial de la Secretaría fue mucho más que solo la edición de los clásicos. Mientras los grandes murales hechos por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros en diferentes recintos educativos fue lo que más sobresalió en el ámbito cultural del proyecto. Quizá el tamaño real y simbólico de los mismos opacó un abanico de actividades que empezaron de manera más formal o se fomentaron con el arribo del filósofo. La escultura, el canto, el dibujo, la música, la gimnasia y el deporte vinieron a darle dinamismo a la forma en que se educaban y relacionaban miles de niños y jóvenes, además del pueblo mismo. Y por dentro, los festivales de los domingos, los conciertos, eran el placer de una semana de preocupaciones, un vasito de ilusión para la esperanza, porque pensábamos, un pueblo de tan fáciles, rápidas, brillantes disposiciones para el arte no puede ser un pueblo condenado. El día que pusiéramos a todo el pueblo de México a ritmo de una música como la de Rimsky, había dicho yo en alguna conversación con Obregón, ese día habría comenzado la redención de México. México sentenció un Vasconcelos pletórico en sus memorias, tuvo universidad antes que Boston y bibliotecas, museos, diarios y teatros antes que Nueva York y Filadelfia. Pero para 1937, año en que escribió El desastre, era ya una vieja cultura enterrada por la barbarie de los gobiernos. Pocos, pero están desperdigados a lo largo del desastre, momentos en que Vasconcelos permite el acercamiento más a la persona que al funcionario público. En alguna parte narra en qué consistía su rutina diaria. Se levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba frutas y café y a las 8 ya estaba visitando las obras, trepando andamios, urgiendo prisa, tomando nota de lo que hacía falta por apresurar su entrega. Se trasladaba a su oficina y llegaba puntualmente a ella a las 9, invariablemente salpicado de cal. Ya en su mesa de trabajo tocaba los timbres y convocaba a todos los jefes de departamentos. Detestaba la irresponsabilidad y era sumamente metódico, ya que estaba seguro que ni el escritor, ni el profesional, ni el político podrán consumar tarea de fondo si no se someten a la regla casi nomástica, si no prescinden de los halagos del trato y aún de las satisfacciones de la familia y los amigos. Disciplina y reflexión eran talentos necesarios para trabajar con Vasconcelos. Al mediodía se realizaban las audiencias abiertas para todo mundo y a las cuales se presentaban hasta 200 personas, solicitantes en su mayoría. Estas audiencias eran un consuelo democrático que permite al público ponerse en contacto con los funcionarios, pero es inútil, aparte de penoso, por la repetición de la negativa. Enseguida de esto llegaba la hora de la comida. Terminada esta, Vasconcelos dormía religiosamente una siesta de 20 minutos en un sillón de su despacho. Las tardes se le iban entre audiencias especiales, conferencias con los altos empleados del ministerio o la discusión del trabajo de los distintos departamentos. A las 7 terminaba su jornada laboral y se dirigía a su casa. Al llegar a su hogar jugaba un rato con sus hijos y luego se encerraba en su biblioteca. Ninguna gente crecida podía interrumpirlo, solo sus hijos tenían permitido detenerlo en sus lecturas y meditaciones, porque la presencia de los niños es como el rayo de sol que penetra en una alcoba, no perturba la meditación, la ilumina. Nada lo hacía dudar de su comisión, me sostenía la convicción de que todo iría bien mientras me mantuviera sobrio, casto e intransigente, y no conocía otra fatiga que la muy sana de una jornada intensa. La forma más básica en que puede ser leído El desastre, aunque no por ello menos provechoso, es como una especie de informe sazonado con una gran dosis de recuerdos, alusiones a personas y eventos no faltos de ponderaciones y adjetivaciones. Ahí están presentes, por ejemplo, el incidente con Venezuela, ocasionado después de que en 1920, al celebrarse el Día de la Raza, Vasconcelos dio un discurso en la Escuela Nacional Preparatoria, en el que se refirió al mandatario venezolano Juan Vicente Gómez como el último de los tiranos de la América Española, el más monstruoso, el más repugnante y el más despreciable de todos los déspotas que ha producido nuestra infortunada estirpe. El viaje a Brasil e infinidad de sucesos nacionales que de alguna u otra forma terminaban relacionándose con la SEP o con Vasconcelos. Uno de los momentos narrados de mayor trascendencia para Vasconcelos fue en el que rememora cómo la SED, por muy diversos factores, era el punto de mira de la hispanidad. El reconocimiento empezaba a aparecer y eso le valió que un día
le llegara por telégrafo y como caído del cielo un mensaje en el que los estudiantes de Colombia le pedían que aceptara el nombramiento de maestro de la juventud. La solicitud le conmovió de gran manera, sobre todo porque en ese momento los estudiantes mexicanos no le tenían gran aprecio. Vasconcelos sentía que no acababan de tragarlo. La necesidad de imponer disciplina a una Grey que durante la anarquía carrancista se había acostumbrado a holgar me había creado diversos conflictos. Y no se atrevían a organizarme huelgas, a declararse enemigos, porque me veían entre ellos inaugurándoles edificios, creándoles gimnasios, laboratorios y mejoras nunca soñadas. Todo esto les imponía respeto, pero no cariño. Vasconcelos estaba contento. México volvía a ser, al menos en materia educativa, orgullo del continente. Comenzado el juego de la sucesión, se llegó a especular que Vasconcelos podía ser candidato. Así Obregón se ahorraría un choque entre De la Huerta y Calles. Vasconcelos declaró a la prensa que cualquiera que, estando en servicio en educación, hablara de su candidatura sería cesado. Sobre el incidente, Obregón lo tanteó. ¿Por qué estuvo usted tan terminante para condenar a los que hablan de su candidatura? Tiene usted derecho y lo tienen sus amigos de postularlo. Vasconcelos respondió tajantemente. Sí, señor, cuando deje de ser ministro. Mientras lo sea, no voy a hacer callismo, es decir, aprovecharme de la posición oficial para comprometer partidarios. El día que sea candidato, dijo premonitoriamente, lo seré desde la oposición, no desde el gobierno. Avanzados los días, era claro que la candidatura quedaría entre De la Huerta y Calles. Vasconcelos mostró su apoyo al primero, le aconsejó que debía seguir siempre la vía pacífica y legal, tratando de adherir la mayor cantidad de aliados y de esa manera persuadir a Obregón de que él era la mejor opción. En una visita que Vasconcelos le hizo a De la Huerta le advirtió, si usted se deja de llevar a un golpe militar prematuro, no estaré con usted porque no me uno a los gobiernos creados por los militares. A cambio no pedía más que una comisión modesta en el extranjero. Vasconcelos lo que quería era salvar de Calles a la patria. Posteriormente, Obregón designó como candidato presidencial a Calles. Quizá de haber llegado en 1924 a la presidencia de La Huerta, habría intentado que Vasconcelos continuara en educación. No fue así y De la Huerta decidió detonar en diciembre una rebelión. Todavía cuando leí la noticia en los diarios no quería creerla. En enero de 1924, y ante el asesinato del senador Francisco Fiel Jurado, cercano a Vasconcelos, le presenta su renuncia a Obregón, sin embargo la retira. En ese momento Vasconcelos ya no se siente cómodo con su puesto, pero está postergando el fin de su dirección. Asco daba estar en el gobierno, y mis mejores amigos me reprochaban mi tolerancia de aquella situación. Me acusaban de reblandecimiento del carácter, si no es que de complicidad en lo que ocurría. ¿Qué espera para renunciar?, repetían. Esperaba tener terminada media docena de edificios que serían el testimonio de la obra de 4 años y no quería que ya fuesen inaugurados por un cuidan callista que seguramente hubiera ocupado mi puesto. Vasconcelos pensaba que no era conveniente desertar antes de las elecciones, ya que el callismo deseaba contar para entonces con todos los ministerios y el mío era una espina clavada en la víscera infecta de su ambición. La última gran acción de Vasconcelos como secretario de Educación fue la inauguración del Estado Nacional, mismo que, como lo señala él mismo, fue el coronamiento de la obra realizada en Educación Física y de la sección de Bellas Artes. Finalmente, ante la posibilidad de arribar a la gobernatura de su estado natal, Oaxaca, aventura que sería fallida y que sirvió más bien como pretexto, Vasconcelos presenta su renuncia nuevamente el 1 de julio de 1924. Obregón la acepta. Vasconcelos se quedaría para el futuro con el consuelo de que su secretaría pública en el vacío continental brilló como una estrella. Pero nunca le perdonó al país el haberle fallado. Nunca en su foro interno hubo reconciliación alguna entre Vasconcelos y su país, un país que a su juicio había perdido tanto perdiéndolo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Muy interesante ponencia, igual que complementa bastante lo que había dicho previamente la doctora Gaitán. Y es un muy buen resumen también de la obra realizada por Vasconcelos como secretario de Educación Pública, ¿no? Que todo el mundo la ve, creo, como una tarea inigualable por el alcance que tuvo, no solamente en torno a la educación propiamente, sino a la difusión de la cultura, ¿no? Las bibliografías y las bibliotecas que repartió por todo México, es una tarea que no ha sido igualada, aunque se ha intentado hacer,
¿no? O por lo menos sirve como modelo, ¿no? Y todo esta relación de obra que él presenta en sus memorias que tú has resumido aquí con mucho acierto, da cuenta de la magnitud y la importancia que tuvo José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, como primer secretario de Educación Pública, que puso un estándar muy alto para quienes le siguieron y que difícilmente ha podido ser imitado e igualado, aunque, como dije antes, se ha intentado. Por último, vamos a tener la presentación de Giovanni Hurtado García, que nos va a presentar una ponencia con el título El desafío de la educación para el próximo siglo. Giovanni es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Su tesis, Carlos Fuentes y su tiempo mexicano, 1968-1977, obtuvo mención honorífica y actualmente estudia la maestría de Letras Mexicanas en el posgrado de Letras de la UNAM. Entre los años 2009 y 2011 fue consejero interno en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. En 2015 participó con 2 cuentos en el libro Norteado en la Ciudad. Entre 2015 y 2006 trabajó en la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. Publicó en la revista Signos Históricos la reseña Carlos Fuentes, Arnaldo Orfila, Cartas Cruzadas, 1965-1979. En noviembre de 2016 colaboró en el seminario La Política Internacional de la Revolución Mexicana, centenario de la Constitución de 1917, e impartido en la UNAM, y que tuvo como resultado el libro que ya habíamos mencionado antes, coordinada, entre otros, por la doctora Gaitán. En enero de 2017 participó con Silvia Lemus de Fuentes y Alicia Reyes en el seminario Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, impartido en la Capilla Alfonsina. Ha colaborado también en los diarios Excelsior y La Jornada. En 2018 editó el libro Conferencias Políticas, Educación, Sociedad y Democracia, de Carlos Fuentes, en el Fondo de Cultura Económica. Y en 2020 editó el libro A Viva Voz, Conferencias Literarias, de Carlos Fuentes, en Alfaguara. Asimismo, ayudó a la señora Silvia Lemus de Fuentes con el legado del maestro Carlos Fuentes. Adelante, Giovanni Hurtado, por favor. Estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Pedro. Bueno, primero agradecer a la doctora Rosa Isabel sus atenciones, poder llevar a cabo este seminario en línea, que ha sido algo complejo. Nos toca adaptarnos en esta pandemia. Al doctor Enríquez, ¿no? Siempre un promotor de sus jóvenes estudiantes, siempre atento de nosotros. Y hoy, que es un día importante para los universitarios, 111 años de nuestra universidad, qué más hecho memorable que hablar de Vasconcelos y vincularlo con nuestra universidad. Cuando me invitaron a colaborar, escogí el título de La Elegía Apasionada para hablar de Vasconcelos, la SEP y los libros verdes, pero eso fue hace 2 años. Hoy las necesidades de pensamiento y de análisis han cambiado porque el país ha cambiado mucho. Entonces he querido preparar un texto polémico pensando en la imagen de Vasconcelos para mirar el presente y tratar de ver qué viene para los próximos 100 años, siempre viendo que Vasconcelos nos acompañe con la luminosidad de su pensamiento. Señoras y señores, las conmemoraciones nos reúnen para dialogar con el pasado y tender un puente hacia el futuro. Hoy nos congrega la figura de José Vasconcelos, un hombre de una inteligencia aguda, promotor de la cultura y la educación, pero digámoslo también, un político polémico. Situados en el siglo XXI y auspiciados por su imagen, es necesario dialogar con el futuro, desde la obra que él nos dejó como nación. Lo he querido hacer de esta manera porque en el presente coloquio y en las diversas mesas se tocarán las distintas facetas de Vasconcelos. Él miró desde su tiempo el futuro de México y para ello impulsó 2 grandes líneas de acción, la cultura y la educación. Se cumplen 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. A Vasconcelos le tocó ser el primer secretario. Quisiera que pensáramos qué degradación ha tenido la educación en nuestro país,
que hoy se pone a cualquier improvisado y sin visión de futuro frente a una de las principales tareas del gobierno, que es educar. Si eso sucede hoy, ¿cuál es el desafío de nuestra educación para el próximo siglo? ¿Seremos capaces de superar nuestros propios problemas históricos para llevar a nuestra nación a un verdadero desarrollo con igualdad? ¿Lograremos entender cuál es la importancia de la educación para toda nación que aspira a disminuir la pobreza y la violencia? El desafío de la educación para el próximo siglo es gigantesco. Les mencionaré solo algunos datos para que veamos en dónde estamos parados y busquemos una posible ruta de hacia dónde debemos de ir. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020 en México, 4.456.431 personas no saben leer ni escribir. El analfabetismo en mujeres es de 2.679.192 y en hombres de 1.779.239. La escolaridad promedio en México es de 8.6 años. Ocupamos el lugar 99 a nivel mundial, mientras en Argentina es de 9.8 años, lugar 71, Chile 9.9 años, lugar 67, Cuba 11.8 años, lugar 32, Canadá 13.1 años, lugar sexto, Estados Unidos 13.2 años, lugar quinto. Y otro dato más. Por la pandemia, 5.2 millones de estudiantes tuvieron que dejar la escuela, es decir, por cada 10 estudiantes, uno no se inscribió. Los números son claros y preocupantes. En un tiempo donde las tecnologías han tenido un gran avance, resulta sorprendente ver que el analfabetismo sigue siendo tan alto. Esas casi 5 millones de personas no han tenido la oportunidad de que la educación llegue a su comunidad y tampoco la posibilidad de tener acceso a becas que le permitan estudiar. En México vivimos en el mundo al revés. Se crea un programa para quienes no trabajan ni estudian y se recortan becas a los estudiantes. Pareciera que se busca tener una población cautiva de un programa clientelar en lugar de brindar oportunidades de trabajo y estudio. Y para mencionar un dato más, la desigualdad que sigue existiendo entre hombres y mujeres. Es una brecha no superada y que nos habla de un machismo galopante que sigue siendo el dedo en la llaga. Educar es vencer la brecha de género. Es, véasele de esta manera, la mejor herramienta para terminar con la violencia hacia las mujeres. Aspiramos a una población educada con valores y principios que entienda del respeto a la dignidad de la mujer. ¿Seremos capaces de avanzar hacia ese futuro? Lo veo posible siempre y cuando apostemos todos los días por la educación. Que toda mujer y todo hombre que desee estudiar encuentre una aula donde hacerlo y que tenga una beca para apoyar su desarrollo educativo. Que los gobiernos estatales trabajen en conjunto con la iniciativa privada en la construcción de escuelas de nivel medio y superior. No se trata de improvisar, sino de crear una educación a la altura de nuestra población. Solo educando es como se logrará una auténtica transformación en nuestro país. Vasconcelos lo entendió mejor que nadie. Lo cito: un destino cometa que de pronto refulge, luego se apaga en los largos trechos de sombra y el ambiente turbio del México actual justifican la analogía con la clásica Odisea. Fin de la cita. El próximo siglo no se entiende sin la educación. La UNESCO recomienda invertir en educación el 8% del PIB y en México la inversión es menor al 5%. Y no hablemos de los recortes a la ciencia, la tecnología y la cultura. ¿Seremos capaces de avanzar el próximo siglo al progreso bajo los parámetros aquí expuestos? No lo creo, pero tampoco dudo que en nuestra sociedad existan Vasconcelos preocupados por su tiempo, que propongan e impulsen una nueva realidad educativa para México, que implica desvincular las presiones caciquistas de los sindicatos secuestrados por intereses políticos y los cuales no tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de los maestros, sino utilizar la educación como un botín de negociación. Sindicatos libres y democráticos que defiendan los derechos laborales, pero que también exijan la preparación del magisterio.
Nos queda claro que la educación en México necesita de los maestros, forjadores de las mejores generaciones de nuestra nación. Pero nuestros estudiantes también necesitan de sus profesores, los mejores, los más preparados. Este es el otro desafío. Los tiempos nos alcanzan y llegan con la tecnología, una brecha más de desigualdad en nuestra sociedad. 30 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. De ellos, el 40% no sabe usarlo y al 25% no le alcanza para pagar el servicio. Y solo el 44.3% tiene computadora en su hogar. Si ya teníamos grandes problemas en el acceso a la educación, la pandemia nos vino a demostrar que las complejidades educativas son mayores en el siglo que corre, porque el no tener acceso a la tecnología es ahora también una forma de exclusión y desigualdad en nuestra sociedad. La solución es sencilla: democraticemos el Internet, que todos los estudiantes que lo necesiten tengan acceso a él, que el Estado invierta en computadoras para los estudiantes y acceso gratuito al Internet. Estoy convencido que eso es más necesario para el futuro de nuestro país que la construcción de refinerías o de un aeropuerto. Invertir en educación es construir el futuro de México desde hoy. Educación de calidad y sin sesgo ideológico. No se puede borrar la historia ni tampoco nuestro origen mestizo, hijos de indígenas y españoles. Recordemos que en el patio central del edificio donde se encuentra la Secretaría de Educación están 4 tableros donde se grabaron las culturas y tradiciones universales. Ahí está la carabela y el nombre de Fray Bartolomé de las Casas. Y en otro punto, la figura azteca. Esa es la conjunción de nuestras culturas. Por eso en este año de conmemoraciones, ni perdones ni olvidos, eduquemos desde la pluralidad de la historia. Pensemos en un último desafío para el próximo siglo: la lectura. Una sociedad que lee es capaz de imaginar, y es la imaginación el mejor antídoto contra los peligros totalitarios. Recordemos que en las dictaduras, los perseguidos y expulsados de su nación son los escritores. Hoy le sucede eso al gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al cual toda la solidaridad y aprecio. Pero si leer nos hace libres, entendemos el porqué de la labor titánica de José Vasconcelos al impulsar los libros verdes, que incluían la Ilíada y la Odisea de Homero, Vidas paralelas de Roland, Fausto de Goethe, la Divina Comedia de Dante, Diálogos de Platón, Tragedias de Eurípides, Tragedia de Esquilo, Vidas paralelas de Plutarco, Tagore, Agustín Rivera, Tolstoy y el Evangelio. Los clásicos de Vasconcelos, una apuesta que podría parecer arriesgada en un tiempo donde el analfabetismo era del 90% de la población. Pero un hombre como él, formado en la cultura universal, quiso que el primer contacto de aquella persona que nunca había tenido relación con la lectura fuera un objeto elegante de color verde y con prosas universales de las cuales se nutrían todas las culturas. Lecturas que siguen siendo el primer encuentro del lector con la literatura universal. En muchos hogares aún sobreviven los famosos libros verdes y son también los buscados por los estudiantes en las librerías de ocasión. Vasconcelos no solo entiende que el gusto por la lectura nace por democratizar su acceso. Es imposible que se quiera leer si no se tiene libro, y es más difícil que se haga si el costo sigue siendo altísimo. Democratizar la lectura no es abaratar el precio ni la calidad de la obra de arte, sino hacer que llegue a la mayoría de la población. Que todo aquel que quiera un libro encuentre una biblioteca cerca de su casa. Que el primer regalo de un niño sea un libro. El gusto no nace de la obligación, sino de la espontaneidad. Hoy el Fondo de Cultura Económica impulsa una iniciativa parecida con el proyecto 21 para el 21. Solo es extraño que no se hayan incluido a José Vasconcelos, a Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz. Vasconcelos nos enseñó que el gusto por la lectura nace del acceso a la misma. Si queremos tener una sociedad crítica y una educación de calidad, la clave se encuentra en 3 pasos: leer,
leer y leer. No hay más que eso. O lo que José Vasconcelos recuerda que le decía a su mamá, cito, lee todo, conócelo todo, después serás lo que tú quieras. Querer es poder y el hombre hace su destino. Fin de la cita. Los desafíos son grandes, pero tenemos las herramientas para hacer que el legado de José Vasconcelos se convierta en una realidad para el próximo siglo. Por ello, erradiquemos el analfabetismo, que la educación llegue al rincón más aislado del país. Terminemos con la brecha de género en la educación, que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Impulsemos la democratización de los sindicatos de trabajadores de la educación. Pugnemos por una reforma donde el titular de la Secretaría de Educación sea el mejor preparado, como lo fue Vasconcelos, y no el amigo o la amiga del presidente. Que todo el que estudie tenga acceso a una beca para concluir su preparación. Democraticemos el acceso al Internet y que todo estudiante tenga su computadora para conectarse a las distintas plataformas digitales. Exijamos que se invierta cada vez más en educación, ciencia, tecnología y cultura. Y por último, impulsemos la lectura un día sí y el otro también. Hagamos de ella un hábito en el hogar y las escuelas. Acerquemos los libros a los niños y estudiantes. Leer es un acto liberador. Es mantener nutrido el lenguaje y la imaginación. Es crear conciencias críticas. Concluyo con 2 fragmentos del poema Elegia apasionada que Carlos Pellicer le escribió a Vasconcelos el 30 de junio de 1960. Entre lo vertical del mediodía, soltando las palabras como astillas ardientes, me dijeron, Vasconcelos ha muerto. Casi todo lo bueno que en México tenemos ahora es resultado de su genio y de su vastísima mirada. Con cuánto horizonte y cuánto cielo, con el corazón en la mano, te sigo esta mañana. Contempla, oh Madre América, a uno de tus hijos más luminosos, universal y maestro. Hay un diamante que a veces brilla como una esmeralda en su camino fragoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Una estupenda ponencia que complementa muy bien las 2 que te antecedieron, ¿no? En donde has tocado, en primer lugar, datos aterradores sobre la educación en México, sobre el todavía vigente analfabetismo que padecemos. Luego, lo que yo llamo la nueva división de clases, que está marcada por la brecha tecnológica, ¿no? Entre aquellos que tienen acceso indiscutible a las nuevas tecnologías, al Internet, a las redes sociales, a WhatsApp, todo esto que representa la modernidad tecnológica para no caer, pero también esta importante insistencia en la lectura que viene desde la época de Vasconcelos, ¿no? Que Vasconcelos lo tomó como su razón, como su objetivo primordial, ¿no? Y la necesidad de que se continúe y de que se amplíe este impulso a la lectura, ¿no? Entre todos los niños y niñas, ¿no? Entre todas las mujeres y los hombres que forman la nación mexicana, que será seguramente la única manera de que ésta pueda superarse y pueda llegar a un desarrollo intelectual que nos convierta en una potencia, por lo menos, en ese ámbito. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos un espacio para si los que están, nos acompañan, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, o no sé si haya alguna pregunta en el chat que pudieran transmitirnos, y si no la hay, pues sí, abro la sesión para comentarios y para alguna pregunta de los asistentes, ¿no? Hay un material suficiente para que por lo menos los que estamos aquí podamos hacer unas pequeñas reflexiones
sobre todo lo que nos han dicho los tres ponentes. Y mientras ustedes se animan, pues creo que también podríamos dar oportunidad para que estos exponentes pues nos den terminen de redondear su ponencia, o si quieren darnos algún dato adicional, pero a mí me parece que la figura de Vasconcelos pues causa mucha controversia, desde luego, ¿no? Siempre lo he hecho, ha sido una figura muy controvertida, producto de la Revolución Mexicana, pero creo que hay consenso en todo lo que ustedes han dicho, y que en algunos momentos incluso también representa datos que, si no son nuevos, por lo menos los están rescatando. Ustedes los están renovando, nos están diciendo, miren, esto que hizo Vasconcelos se ha pasado al baúl de los olvidos, saquémoslo. Incluso el título, ustedes han contribuido mucho y han relacionado bastante sus ponencias con la primera parte del título del coloquio que nos reúne, es evocar para no olvidar. Y creo que es muy, muy importante esta evocación que ustedes han hecho de la obra de José Vasconcelos en diferentes áreas. Así que si cualquiera de ustedes tres quieren hacer alguna otra aportación, les doy la palabra con mucho gusto. Rosa Isabel, por favor. Yo quisiera resaltar, agradecer a Jorge Luis y a Giovanni y sus excelentes presentaciones que me han llevado a una serie de reflexiones que sería largo plantear aquí, porque me siento más obligada a hablar de esta misión de Vasconcelos en Sudamérica. Esta misión fue muy grande, o sea, en cuanto a número de representantes de México. Iba gente de la Secretaría de Relaciones, de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Educación Pública, el Estado Mayor Presidencial, 2 barcos, cadetes del Colegio Militar, aviadores y 2 grupos de músicos, 2 orquestas, que hicieron una serie de actividades inmensa en los países que visitaron. Ahí Pellicer se subió a la exhibición, al avión que estaba pilotando la exhibición aérea del ejército mexicano, y de ahí yo he deducido que sale su texto Práctica de vuelo, ¿verdad? Quiero señalar también que escuchando a Giovanni en particular, pero también a Jorge Luis, viene a mí este asunto de la carencia de los dineros, que es una característica de nuestros países, ¿verdad? Pues yo creo que desde el momento mismo de la guerra de independencia, de la salida de los capitales que estaban en México en aquel momento, por no irnos a la extracción de riqueza de la época colonial, la falta de dinero para echar a andar proyectos. Esta misma misión a América del Sur tuvo un gran problema. O sea, si vemos los documentos en la Cancillería, la gente que ya estaba destacada ahí organizando cosas y construyendo el stand para la feria, permanentemente estaba diciendo, páguennos, se acabó el dinero ya, no nos han llegado los nuevos recursos, cartas iban y venían, memorandos, telegramas, ya le va a llegar el dinero, no me ha llegado el dinero, ¿no? Y era una misión que tenía un presupuesto asignado. Entonces, cuando ese presupuesto ni siquiera está asignado, bueno, pues imaginemos el tamaño del problema. La otra cosa que quisiera decir es que me he referido a Cuauhtémoc porque Vasconcelos hace este regalo con el que empecé la presentación de la estatua de Cuauhtémoc, que se pone en una confluencia muy importante de 3 avenidas en Río de Janeiro.
porque él señala, ¿verdad?, que en este momento de la construcción de una política internacional mexicana que enfrenta una situación de no reconocimiento por parte de Estados Unidos al gobierno de Obregón, pues había que buscar el apoyo donde estuviera. Y qué mejor que hacerlo con los países de América Latina, ¿verdad? Entonces, quiero señalar que el símbolo de Cuauhtémoc para Vasconcelos, según sus palabras, no significa volver al pasado negando la modernidad. Él dice que se acepta la herencia europea sin renegar, pero aclarando que no se quería volver al espíritu colonial. Y frente a Estados Unidos, que había creado, cito a Vasconcelos, que había creado ya una civilización poderosa que ha traído beneficios al mundo, los iberoamericanos nos hemos retrasado, ¿acaso porque nuestro territorio es más vasto y nuestros problemas más complejos? ¿Acaso porque preparamos un tipo de vida realmente universal? Pero de todas maneras nuestra hora ha sonado y hay que mantener alto el sentimiento de nuestra comunidad en la desdicha o en la gloria, y es menester despojarnos de toda suerte de sumisión para mirar el mundo, como lo mira ese indio magnífico, sin arrogancia, pero con serenidad y grandeza, seguros de que el destino de pueblos y razas se encuentran en la mente divina, pero también en las manos de los hombres, y por eso, llenos de fe, levantamos a Cuauhtémoc como bandera y decimos a la raza ibérica de uno a otro confín: sé como el indio, llegó tu hora, sé tú mismo, ¿verdad? Es lo que dice Vasconcelos en su propuesta de qué es lo que tenía que hacer América. Como decía yo en mi intervención previa, ¿cómo? La pregunta de cómo poner en la práctica esta visión de lo que había que construir frente al poderoso Estados Unidos, creo que nos sigue haciendo ruido, ¿verdad? Falta. Entonces, bueno, pues dejo ahí mi comentario por ahora. Muchas gracias, Rosa Isabel. Jorge Luis o Giovanni, ¿algún comentario adicional? Giovanni, adelante. He quedado pensando con lo que ha comentado la doctora sobre la necesidad de ir a buscar más allá de lo que conocemos de nuestros personajes. En junio participé igual en un coloquio donde hablamos de Ramón López Velarde y veíamos que una parte no estudiada de su obra es la prosa política, que cuando se juntan sus obras, todo lo que ya sobró lo echaron en la prosa política. Y creo que sucede lo mismo con Vasconcelos. Nos hemos quedado mucho en la figura polémica política de cuando pierde la presidencia y cuando se va a Estados Unidos y empieza a tener ideas que parece son contrarias a este tema democrático que tiene con Gómez Morín, ¿no? Las bases para fundar el Partido Acción Nacional. Y hay muchas facetas de Vasconcelos que hoy no se estudian. Y es más, me atrevería a decir que hoy no se lee mucho a Vasconcelos. Son pocos los profesores. Yo quiero decir que yo conocí a Vasconcelos por el doctor Alberto, ¿no? Enríquez, que es uno de los que siempre nos da a leer los textos que no se leen, ¿no? Entonces creo que este tipo de coloquios tiene que servir no solo para quedar aquí en estas ricas discusiones, sino para que llegue a las aulas, para que se vuelva a hacer una relectura de nuestros clásicos, una relectura que sea quitándole todas estas caretas políticas, estos matices ideológicos que hoy en el México que vivimos estamos muy propensos a eso, a que todo lo que se enseña, que todo lo que tiene que ver con cultura, educación, se le quiere poner un matiz ideológico. Creo que este tipo de seminarios donde se discute desde la pluralidad de ideas nos permite ver las distintas facetas de los personajes y creo que nos invita a hacer una nueva relectura de Vasconcelos
y a ir a buscar más allá de los lugares comunes, ¿no? Creo que hoy la doctora Rosa Isabela ha hablado de esta parte de América Latina y del embajador, ¿no? Que es muy poco estudiado, ¿no? Y por otro lado, creo que Jorge Luis nos ha dejado también la necesidad de ir a las memorias de Vasconcelos y tratar de entenderlo desde su pensamiento a Vasconcelos, quién era y por qué hacía lo que estaba haciendo, ¿no? Sin perder el contexto de que estas memorias las empieza a escribir después de que se da la derrota presidencial y que se transforma, que cambia Vasconcelos, que el personaje que conocíamos en los 20 ya no es el mismo en los 30. Entonces yo creo que agradezco muchísimo la invitación. Qué bueno que también hoy los jóvenes tengamos esta oportunidad de dialogar con los que fueron nuestros profesores y nos han estado apoyando, como la doctora Rosa Isabel, el doctor Enríquez, y que sigan este tipo de seminarios y que la idea de Vasconcelos pues sea el germen para lo que hoy necesitamos como país, que tenemos muchos problemas y que tenemos que no obviarlos, sino buscar la manera de enfrentarlos. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Jorge Luis, ¿quieres hacer alguna reflexión última? Sí. Bueno, nada más me gustaría agregar, digamos, algunos apuntes relacionados con mi intervención y ya después hablar un poco sobre justamente la posteridad, digamos, que ha tenido Vasconcelos. Bueno, obviamente dejé algunas cosas afuera por el tiempo de la ponencia. Obviamente el título del libro, El desastre. Bueno, pues Vasconcelos, él incluso menciona en el prólogo que el título se debe a que esos años narra lo que es el comienzo del desastre de la patria, ¿no? Y bueno, Javier García Diego ha escrito que él considera que el título del desastre se debe a la situación que Vasconcelos vio en que se encontraba la educación tanto antes de que él llegó a la Secretaría de Educación, como después cuando ya la deja y incluso se va al exilio. Sabemos que después regresa todo esto, pero entonces García Diego apunta en ese sentido al nombre del desastre. Obviamente sería también, bueno, y es para ya, digamos, esto que mencionaba de construir un trabajo más y que también lo mencionaba Giovanni, ¿no? De buscar justamente como un trabajo más abarcador de la figura de Vasconcelos, el contrastar estas memorias que son muy ricas en cuanto a, pues ya hemos visto un poco, ¿no? En cuanto a lo que él considera, a todas estas adjetivaciones que hace tanto de personajes como de momentos, contrastarlo con el libro de Claude Fell, ¿no? El de José Vasconcelos, Los años del águila. Bueno, también quiero comentar que obviamente, como todo personaje, pues Vasconcelos también tenía ideas erradas, ¿no? Él incluso, por ejemplo, en sus memorias menciona que él, cuando ocupó el puesto de secretario, él tenía la idea de como una, digamos, especie de ley de atracción. Que él pensaba que como él era honrado, digamos, de cierta manera la gente que él iba a llegar o se iba a rodear de él iba a ser de la misma manera. Incluso lo escribe en sus memorias, que los pillos rodean a los pillos, ¿no? Y el honrado con el honrado. Esta idea incluso nos suena, pues, actualmente muy, pues, muy similar, ¿no? A la que tiene López Obrador, pero pues evidentemente sabemos que pues, no es así, ¿no? Y por último, ya nada más en cuanto justamente a la posteridad de Vasconcelos, que es un poco con lo que incluso comenzaba la ponencia, pues no, como lo dije, no hay biografía definitiva, eso de biografía definitiva con el entrecomillado necesario, ¿no? Porque sabemos que la historia siempre está en constante reescritura. No hay una biografía definitiva sobre Vasconcelos, hay sobre aspectos y que ya lo comentaba Giovanni, ¿no? Sobre aspectos de su vida. Por ejemplo, esta Marta Robles ha dedicado justamente un libro del fondo a sus memorias. Hay sobre, pues obviamente el libro que ya comentaba de Claude Fell de esos años en la Secretaría de Educación. Hay ensayos biográficos muy, muy interesantes, como el que apareció en 1977 de José Joaquín Blanco, pero pues no
Tengo entendido, según ha comentado la doctora Susana Quintanilla, que John Schirius tenía planeado hacer una biografía, pero pues su muerte ya no se lo permitió. Y bueno, Krause, por ejemplo, también ha dedicado, creo en algún momento de su vida tenía planeado también una biografía, pues digamos, importante sobre Vasconcelos, pero lo que ha entregado finalmente han sido ensayos biográficos sobre el personaje, no el último, el que incluyó en su libro de Redentores. Y pues nada, me parece que justamente este coloquio y bueno, muchos otros eventos y libros y todo esto que se ha organizado en los últimos años en torno a Vasconcelos, pues nos ayuda a enriquecer nuestra mirada y nuestra consideración sobre él, viendo obviamente tanto sus luces como sus sombras. Muchas gracias, Jorge Luis. Pues hemos llegado ya al final de esta mesa con un aporte y un enriquecimiento que no teníamos al inicio de la misma. La conjunción de una profesora con una vasta experiencia en la investigación sobre temas de México, con la voz de dos jóvenes investigadores que están construyendo la arquitectura de su vida intelectual, pues nos ha dado como resultado una riqueza interpretativa que no siempre se ve, que no es muy común. No, los que estamos aquí creemos o pensamos, y estoy hablando sin permiso por ellos, pero creo que no exagero, que hemos escuchado con mucha atención todo lo que nos han dicho y pues les agradecemos esto. Hay ideas muy importantes. Por ejemplo, pienso que los planes de estudio de las carreras de ciencias políticas y ciencias sociales, todas ellas, deberían tener una materia o dos sobre los clásicos mexicanos, ¿no? Seguramente hay por ahí ya en filosofía, pero la Facultad de Ciencias Políticas debería pensar también en incluir una materia que se desarrolle en torno al pensamiento de los prohombres mexicanos como Vasconcelos, por lo menos en su etapa de la Revolución Mexicana, ¿no? Les agradezco mucho a los tres el esfuerzo que han hecho para presentarnos estas novedosas ideas y recuperar el pensamiento de Vasconcelos, recuperar una tarea que no es muy estudiada como la participación en la diplomacia mexicana. Imagínense que para mí es una sorpresa, una buena sorpresa, porque de alguna manera Vasconcelos y Obregón están siguiendo la tarea que ya había iniciado Venustiano Carranza también con las misiones culturales que envía a América Latina. Hay una continuidad, aunque por supuesto Obregón nunca va a reconocer que la idea la está tomando de Carranza. Y bueno, queda mucho por estudiar. Esperamos que las siguientes mesas también sean tan ricas como estas, y agradezco a los organizadores que me hayan invitado como moderador, porque aparte de ser un moderador y moderado, también he aprendido aquí muchas cosas, ¿no? Le agradezco a Alberto y a Rosa Isabel y a la doctora, la directora de filosofía, me parece, del Departamento de Filosofía de la UAM, que organizaron este evento. Hay un comentario aquí en YouTube de Eduardo Jesús García. Muchas gracias a todos los ponentes, en especial al licenciado Giovanni Hurtado García. Fuerte abrazo, se lo transmito. Y bueno, muchas gracias. Esperamos vernos mañana en la siguiente mesa, en la mesa número 5. Hasta pronto. Recomenzamos mañana.